Imagínese por un momento ser desalojada de su propia casa, con su hijo pequeño en brazos, en medio del mayor dolor de su vida. Imagínese ser arrojada al fango por un hombre cruel que se burla de su desgracia. Eso es exactamente lo que le sucedió a Elena. Era una viuda pobre y honrada que solo quería llorar la pérdida de su esposo en paz. Pero el destino la llevó al único lugar donde nadie en el pueblo la quería. La casa de la colina, un edificio abandonado que Sunjacinto, según todos, estaba maldito. Lo que nadie podía imaginar, ni en sus peores pesadillas, es que bajo ese suelo podrido, en el sótano más oscuro y mohoso, no había ninguna maldición. Había un túnel, y ese túnel no llevaba a ninguna parte. Conducía a un banco secreto, una bóveda olvidada por el tiempo. Esta no es una historia de suerte, es una historia sobre cómo las mayores bendiciones de la vida a veces se esconden tras las puertas que más tememos abrir. El final de esta historia, se lo garantizo, la sorprenderá y renovará su fe en la justicia de una manera que jamás imaginó. Pero antes de adentrarnos en el sufrimiento de Elena y su increíble transformación, necesito pedirte algo muy importante. Si eres nuevo por aquí y crees que el bien siempre triunfa, que la justicia puede tardar pero nunca falla, únete a nuestra familia. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo para no perderte ninguna historia de superación como esta. Y por favor, dale a me gusta a este video. Tus me gusta es como un abrazo para nosotros y ayuda a que este mensaje de esperanza llegue a más personas que quizás necesiten escucharlo hoy. Y comenta abajo, ¿desde qué ciudad nos ves? Quiero saber hasta dónde llega hoy la historia de valentía de Elena. Hazlo ahora, porque el camino que estamos a punto de emprender es oscuro, es doloroso, pero la luz al final, esa luz vale cada segundo. ¡Vamos! Elena era de esas personas que encontraban belleza en las cosas sencillas. Antes de la tragedia, su vida era modesta, pero rebosante de amor. Junto a su esposo, un obrero que falleció repentinamente a causa de una enfermedad implacable, había construido un hogar. Ahora, lo único que quedaba de ese amor era su pequeño hijo, Lucas, de apenas 6 años. Lucas era un niño de ojos grandes y asustados, que se aferraba a la falda de su madre como si ella fuera el único ancla en un océano de caos. Elena, aun con el corazón destrozado por el dolor, intentaba ser fuerte por él. Era la personificación de la resiliencia. Una mujer cuya virtud era inquebrantable, honesta hasta la médula, incapaz de desearle mal a nadie, incluso cuando el mundo parecía empeñado en destruirla. Solo quería un lugar seguro donde llorar la pérdida de su esposo y proteger a su hijo. Pero la vida estaba a punto de poner a prueba esa resiliencia hasta el límite de la dignidad humana. Al otro lado de la ciudad, en la comodidad de su fría mansión de mármol, vivía el señor Barreto. No era solo un hombre rico, era un prestamista, un especulador inmobiliario que había construido su imperio sobre las ruinas de los sueños de personas como Elena. Barreto era dueño de la mayor parte de la ciudad, y en su mente codiciosa, también de la gente. Sus ojos pequeños y calculadores no veían humanidad, solo cifras, oportunidades y debilidades. Para él, la compasión era un defecto, la codicia era su motor, la arrogancia su combustible. Despreciaba a los pobres con una intensidad visceral, como si su lucha fuera un insulto personal a su éxito. Era el tipo de hombre que no se contentaba con ganar. Necesitaba que el otro perdiera humillantemente. Y su próxima víctima ya tenía rostro. El rostro pálido y bañado en lágrimas de una viuda indefensa. El día del desalojo amaneció gris, como si el cielo mismo estuviera de luto. El señor Barreto insistió en supervisarlo personalmente. Llegó en su reluciente coche negro que desentonaba frente a la pequeña casa de alquiler. «Hay que pagar las deudas, querida.
dijo con una sonrisa desdeñosa, mientras sus hombres, brutos sin alma, comenzaban a arrastrar los muebles de Elena a la calle embarrada. Elena suplicó, pidió solo unos días más, por el recuerdo de su esposo, por el amor de su hijo. Pero Barreto saboreó cada segundo de esa humillación. Tomó un marco con una foto de Elena y su difunto esposo, lo miró con asco y lo arrojó al barro. Una viuda inútil, como él, escupió las palabras. Deberías agradecerme que no te hayan arrestado por deudas. Ahora, lárgate de mi propiedad. El vecindario observó en silencio, paralizado por el miedo que todos sentían hacia aquel hombre. Elena abrazó a Lucas, que lloraba en silencio, y sus pocas pertenencias que no habían sido destruidas. Estaba en la calle. El barro del camino se mezclaba con sus lágrimas. No tenía a dónde ir. Sin familia en el pueblo, sin dinero y con su reputación mancillada por la humillación pública de Barreto, era una marginada. El frío comenzó a calarle hasta los huesos. Todas las puertas que intentó abrir, todos los conocidos a los que buscó, se cerraron. El temor al señor Barreto era una sombra que cubría toda la ciudad. Desesperada, con su hijo temblando de frío, Elena solo vio una última opción. Caminó hasta el gris ayuntamiento, un lugar en el que nunca había entrado, para implorar refugio, cualquier refugio. Estaba dispuesta a tragarse su orgullo con tal de que Lucas no pasara la noche a la intemperie. El alcalde, un hombre débil, claramente influenciado por Barreto, escuchó con impaciencia la petición de Elena. No quería problemas con el hombre más poderoso del pueblo. «Mira, doña Elena», dijo rascándose la nuca, «no tenemos refugios. La ciudad está llena. La única propiedad del ayuntamiento que nadie quiere, bueno», dudó mirando por la ventana, «es la casa de la colina. Esa propiedad abandonada en la colina está desocupada. La casa de la colina». El nombre resonó en la cabeza de Elena. Era un lugar del que los niños contaban historias de fantasmas, un lugar al que nadie se acercaba. Decían que estaba maldito, que traía mala suerte, pero para Elena, en ese momento, una maldición parecía mejor que la certeza del frío y la lluvia. Aceptó. Cualquier cosa era mejor que la calle. La subida a la colina fue ardua. La casa de la colina era incluso peor de lo que decían los rumores. Era un esqueleto de madera, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos y sin vida. La puerta crujió, como un gemido de dolor, cuando Elena la abrió. Dentro, el olor. ¡Ay! El olor. Era una mezcla sofocante de moho, ratas muertas y décadas de abandono. El viento silbaba por las grietas, haciendo que toda la estructura crujiera. Las tablas del suelo estaban podridas en varios lugares, dejando al descubierto la tierra húmeda. «Mamá, hace frío aquí», susurró Lucas, aferrándose aún más a ella. Elena intentó sonreír, pero le temblaban los labios. «Todo irá bien, hijo. Vamos a encender una fogata para calentarnos». Pero no había nada seco que quemar. Aquello no era un refugio, era una tumba fría. La noche cayó como un manto pesado y húmedo, y con ella llegó la tormenta. La lluvia azotaba el techo con goteras, y el agua helada empezó a gotear dentro de la casa, formando charcos en el suelo sucio. Lucas, que ya estaba resfriado, empezó a toser y a temblar violentamente por la fiebre. Elena lo envolvió con todos los paños secos que encontró, pero fue inútil. El frío era penetrante. Lo abrazó contra su pecho, intentando usar el calor de su propio cuerpo para salvarlo, mientras el viento aullaba afuera como un lobo hambriento. Se sentía observada, como si las mismas paredes se burlaran de su fracaso. Este era el punto más bajo. La injusticia era tan absoluta, tan cruel, que parecía no haber salida. Desesperada por encontrar un lugar menos expuesto al viento, Elena bajó con Lucas al sótano mohoso. El olor a tierra húmeda y putrefacción era casi insoportable.
Ratas correteaban por los rincones oscuros. Lucas gimoteaba en sus brazos, su cuerpecito ardiendo de fiebre. Fue allí, en el suelo sucio de aquel sótano maldito, donde Elena finalmente perdió la fuerza. Cayó de rodillas. Miró a su hijo enfermo, la oscuridad que la rodeaba, la vida que le habían arrebatado. Y gritó un grito silencioso, lleno de dolor y rabia. Suplicó a Dios, al universo, a cualquier fuerza que la escuchara. ¿Por qué? ¿Qué más me piden? Por favor, salven a mi hijo. No lo sabía, pero en ese momento de absoluta desesperación, su plegaria estaba a punto de ser respondida. No por un ángel del cielo, sino por algo oculto bajo sus pies. La noche en el sótano fue una sinfonía de terror. Los gritos febriles de Lucas se mezclaban con los sonidos de las ratas y el aullido del viento. Elena sabía que no podía permitir que su hijo enfermara allí. Necesitaba, como mínimo, hacer habitable aquel agujero mohoso para impedir que las criaturas de la noche se acercaran a su niño. Con manos temblorosas, usando un trozo de madera rota que encontró, comenzó a inspeccionar las tablas podridas del suelo, con la esperanza de bloquear las madrigueras de las ratas. Golpeó la madera comprobando su solidez, cuando un sonido hueco llamó su atención. Era diferente a los demás. Un sonido que no era el de madera podrida sobre el suelo, sino el de madera sobre el vacío. Impulsada por una curiosidad nacida de la desesperación, Elena usó las últimas fuerzas que le quedaban. Encajó el trozo de madera en la grieta y lo usó como palanca. La tabla crujió, protestó y finalmente cedió. No era solo una tabla suelta, era una sección entera del suelo, una trampilla oculta por la suciedad y el paso del tiempo. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, vieron algo irreal, una oscuridad que descendía, escalones rústicos tallados en la propia tierra, un olor a aire viciado, estancado durante décadas, emanaba del agujero. Era un túnel. Allí, en el sótano de la casa más maldita de la ciudad, yacía un secreto inimaginable. El miedo le decía que cerrara la trampilla y se olvidara del asunto. ¿Qué podía haber ahí abajo aparte de más oscuridad y peligro? Pero entonces miró a Lucas. Estaba acurrucado, respirando con dificultad. La falta de opciones agudiza el coraje. Elena ya no tenía nada que perder. El mundo se lo había arrebatado todo. Con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor de guerra, encendió una pequeña lámpara de queroseno que había traído en su maleta. Bajó el primer escalón, luego el segundo, sintiendo el aire frío y seco rozarle la cara. El túnel era bajo, pero de construcción sólida, y parecía extenderse bajo la colina, alejándose de la casa. Caminó durante lo que parecieron horas, aunque solo fueron minutos. El túnel terminaba abruptamente en una sólida pared de metal, manchada de óxido, pero innegablemente fuerte. Era una puerta. La puerta de una bóveda, con una gran rueda de hierro en el centro, como las que solo había visto en películas antiguas. Parecía imposible, una locura, una ilusión de su mente cansada, pero estaba allí. Con un esfuerzo que le hizo gritar los músculos, intentó girar la rueda. Estaba atascada por el paso del tiempo. Empujó una y otra vez, con toda la fuerza de una madre protegiendo a su hijo. Con un ensordecedor chirrido metálico que resonó por todo el túnel, la rueda giró. La pesada puerta se abrió lentamente, dejando ver una habitación oscura. Elena alzó la linterna. La luz parpadeante danzaba sobre montones de cajas polvorientas. El brillo apagado de barras de metal amarillentas y fajos de billetes antiguos atados con cintas que parecían a punto de deshacerse. Pero no fue el oro ni el dinero lo que captó su atención. Sobre una mesa de roble en el centro de la habitación había un maletín de cuero. Dentro, documentos, títulos de propiedad, registros antiguos, nombres que no reconocía. Era un banco, una bóveda privada.
construida por algún varón o criminal olvidado, oculta bajo la casa que todos despreciaban. Elena estaba sentada en el frío suelo de la bóveda, con la lámpara a su lado. Era pobre, tenía hambre, su hijo estaba enfermo. La fortuna que tenía ante sí podría resolver todos sus problemas inmediatos. Podría tomar el oro, huir de la ciudad, empezar una nueva vida. Nadie lo sabría jamás. Pero Elena no era así. Su virtud, su honestidad, era lo único que el señor Barreto no había logrado arrebatarle. Miró el dinero y sintió no alegría, sino un peso. Sabía que ese tesoro, si se usaba mal, solo sería otra clase de maldición. Además, los documentos en la carpeta parecían importantes. Eran demasiado complejos para que los entendiera, pero vio un nombre que le resultaba familiar. Barreto. No el señor Barreto, sino quizá un abuelo o un padre. Sabía que necesitaba ayuda, no de una amiga, porque ya no tenía ninguna, ni de la policía, que seguramente lo confiscaría todo y la acusaría de allanamiento. Necesitaba a alguien que entendiera esos documentos. Fue entonces cuando recordó la historia que había oído en el pueblo, la historia de Arthur, el brillante abogado que vivía recluido en la ciudad vecina. Decían que se había vuelto loco tras perder un caso importante, que había perdido su licencia y a su familia. Decían que se pasaba los días bebiendo y hablando solo, pero también decían que antes de su caída había sido el hombre más inteligente y justo que jamás había pisado un juzgado en esa región. Él era su única esperanza. Al día siguiente, dejando a Lucas dormido y lo más seguro posible, Elena emprendió el largo camino hasta el pueblo vecino. Encontró la casa de Arthur. Era pequeña, descuidada, con las cortinas corridas como para aislarse del mundo exterior. Llamó a la puerta. Nadie respondió. Volvió a llamar, con más fuerza. «¡Vete!», gritó una voz desde dentro. Una voz ronca, llena de amargura y alcohol. «¡Por favor!», gritó Elena. «No soy de este pueblo. Necesito ayuda. Se trata de justicia». La palabra justicia parecía flotar en el aire. La puerta se entreabrió, los ojos de Arthur, hinchados y desilusionados, la miraron fijamente. Era un hombre que aparentaba el doble de su edad, una sombra del brillante abogado que una vez fue. «Aquí ya no hay justicia, señora. Vaya a casa», dijo, intentando cerrar la puerta. Pero Elena fue más rápida. Deslizó el maletín de cuero por la rendija. «Por favor, mire esto. Trata sobre las tierras de la familia Barreto». El nombre Barreto impactó a Arthur como una descarga eléctrica. Tomó el maletín y lo abrió allí mismo, en la puerta. Sus manos, que antes habían temblado, ahora hojeaban los documentos con una velocidad y precisión que delataban su antiguo genio. Sus ojos se abrieron de par en par. La niebla de amargura comenzó a disiparse, reemplazada por una chispa de algo que creía muerto, un propósito. ¿De dónde sacaste esto?», preguntó con voz firme, haciéndola entrar y cerrando la puerta. Elena le contó todo: el desalojo, la casa abandonada, el sótano, el túnel, la caja fuerte. Arthur escuchó en silencio, asimilando la magnitud del descubrimiento. Esos documentos no eran simples papeles viejos, eran pruebas de que toda la fortuna de la familia Barreto, incluyendo los terrenos que el señor Barreto utilizaba para sus negocios, se había construido sobre fraude, sobre títulos de propiedad robados. Esa caja fuerte contenía el arma que podía destruir al hombre que, indirectamente, había destruido la vida de Arthur años atrás. Cuando intentó denunciar la corrupción en el ayuntamiento y fue aplastado por el poder del usurero. Por primera vez en años, Arthur sintió la sangre fluir por sus venas. Miró a Elena, su desesperado valor, su inquebrantable honestidad. Ella no había acudido a él para saber cómo gastar el oro. Había acudido para saber cómo usar los documentos para hacer lo correcto. Esta mujer, esta pobre viuda, a la que el mundo había desechado,
Era más fuerte que todos los hombres que conocía. Necesitaba sus conocimientos legales, su protección legal. Y él la necesitaba. Necesitaba su valentía moral, su bondad pura, para reavivar su sentido de la justicia y darle una razón para luchar de nuevo. Ella no era una clienta, era su redención. «Intentarán detenerte», dijo Arthur, con la mente ya a 1000 por hora. «Sobre todo ahora que estás en Hill House. Barreto quiere esas tierras. No sabe lo que hay debajo, pero sabe que poseer esa casa es peligroso para él. Tú y tu hijo estáis en peligro. La unión se había forjado. No era una unión por conveniencia, sino por necesidad simbiótica. Él ofrecería su mente y su voz, perdidas. Ella, la causa y el valor. Ya no eran dos almas rotas y solitarias, eran un ejército de dos. Mientras tanto, de vuelta en el pueblo, las idas y venidas de Elena a la casa de la colina no pasaron desapercibidas. El humo fue el humo de la pequeña hoguera que Elena encendió para calentar a Lucas, lo que primero llamó su atención. Los vecinos, los mismos que habían observado en silencio su desalojo, se habían convertido ahora en espías envidiosos. «Está viviendo ahí», susurraban. «¿Cómo se atreve? Esa casa pertenece a la ciudad». La envidia es un veneno que se propaga rápidamente, y pronto el chisme llegó a oídos de la persona que más importaba, el señor Barreto. Barreto estaba furioso. Ese terreno era crucial para su nuevo proyecto de condominios de lujo. La presencia de esa insignificante viuda era una espina clavada en su costado. «Está cavando», dijo una vecina chismosa, queriendo halagar al rico. «La vi con palas. Está cavando en el sótano, buscando algo». Barreto se quedó paralizado. Claro que no sabía nada del banco, pero sabía lo que su abuelo había hecho para adquirir ese terreno. Sabía que había secretos que debían permanecer enterrados. La idea de que alguien, especialmente esa mujer a la que había humillado, cavara en el sótano de esa propiedad en particular, era intolerable. Tenía que actuar. La primera llamada de Barreto fue a la alcaldía. ¿Cómo pudo permitir que esa mujer invadiera la propiedad de Colina? Le espetó al alcalde por teléfono. «La quiero fuera de ahí, ahora mismo». El alcalde, tartamudeando, explicó que él mismo había cedido la casa, ya que estaba abandonada y la viuda no tenía a dónde ir. «Pues busque una razón para sacarla», gritó Barreto, y él mismo le proporcionó la razón, una razón cruel, cobarde y terriblemente efectiva. Sabía exactamente dónde atacar a Elena para incapacitarla. La nueva amenaza no llegó con la brutalidad de unos matones, al menos no al principio. Llegó en forma de visita oficial, una mujer de aspecto severo, con una carpeta en la mano. Llamó a la puerta remendada de Hill House. «Señora Elena, somos de Servicios de Protección Infantil. Hemos recibido una denuncia anónima que indica que mantiene a su hijo en condiciones insalubres, poniendo su vida en peligro». A Elena se le heló la sangre. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El único terror mayor que perder su hogar era el de perder a Lucas. La consejera miró a su alrededor con evidente disgusto. El suelo sucio, la escasa comida, el techo con goteras. No vio a una madre luchando desesperadamente por proteger a su hijo del frío. Solo vio lo que la denuncia de Barreto le indicaba: negligencia. «Este lugar es inhabitable», declaró con frialdad. «Iniciaremos un proceso para evaluar su custodia, señora. El niño debe ser llevado a un refugio hasta que se resuelva la situación». Elena cayó de rodillas, igual que en el sótano, pero esta vez no se dirigía a Dios. Se dirigía a una burócrata. «No, por favor, es todo lo que tengo. Estamos pasando por un momento difícil». Pero Barreto no se fiaba solo de la ley. Necesitaba una garantía.
Esa misma noche, mientras Elena entraba en pánico, sin saber qué hacer ante la amenaza de los servicios de protección infantil, dos hombres corpulentos con rostros que no presagiaban nada bueno subieron la colina. No llamaron, derribaron la puerta. El sonido de la madera al partirse resonó en la noche. El jefe mandó un mensaje, dijo uno de ellos, agarrando a Elena del brazo y arrojándola contra la pared. Les dijo a ti y a tu mocosa que se largaran de aquí. Esta casa es suya, y no le gusta que la gente se meta con lo suyo. Lucas gritó, escondiéndose tras un montón de trapos. El otro hombre se rió y pateó la estufa improvisada que Elena había hecho. «Tienes hasta mañana por la mañana para desaparecer», dijo el primero. «Si estás aquí cuando salga el sol, los servicios de protección infantil serán el menor de tus problemas. Quizá el niño necesite una madre, y tú ya no estarás para cuidarlo». La amenaza era clara, brutal y definitiva. La dejaron allí, temblando en el suelo, con el brazo magullado y el corazón hecho pedazos. Elena se dio cuenta de la trampa. Barreto la atacaba por dos frentes, legalmente, usando a los servicios de protección infantil para robarle a su hijo, e ilegalmente, usando matones para desalojarla por la fuerza. Si se quedaba, podía perder la custodia de Lucas. Si huía, perdería la casa, la caja fuerte, los documentos y la única oportunidad que tenía de obtener justicia. Barreto la acorralaba, igual que el día del desalojo. Quería verla aplastada, destruida, sin ninguna posibilidad de defenderse. Tomó a Lucas en brazos, tranquilizándolo, mientras su mente daba vueltas. La desesperación de la noche anterior en el sótano se había transformado en algo nuevo. Ya no era solo miedo, era ira, una ira fría y justificada. No solo la habían amenazado a ella, habían amenazado a su hijo, habían cruzado una línea. Ya no era solo una víctima, era una leona protegiendo a su cachorro. Sabía que no podía ganar esta batalla sola, solo tenía un lugar al que ir, una persona a quien recurrir. A la mañana siguiente, antes de que los primeros rayos de sol iluminaran la colina, Elena tomó a Lucas de la mano. No bajó hacia la ciudad, como esperaban los secuaces de Barreto. Tomó el sendero más largo a través del bosque hacia el pueblo vecino. Corrió hasta la casa de Arthur. Cuando él abrió la puerta, aún adormilado, no vio a la mujer desesperada del día anterior. Vio a una guerrera. «Intentaron llevarse a mi hijo», dijo con voz firme, aunque sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas contenidas. «Me amenazaron de muerte. Dijiste que me ayudarías. Ha llegado el momento». Arthur miró el rostro de la mujer y al niño asustado que se aferraba a su pierna. La injusticia era tan palpable que casi podía saborearla, y tenía el sabor amargo de su propia derrota, años atrás. Pero ahora era diferente. Ya no estaba solo. «No te tocarán, ni al niño», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, su voz no denotaba ninguna duda. La hizo entrar. «Cometieron un error, Elena. No debieron amenazar a tu hijo. Solo despertaron algo que había permanecido dormido en mí durante mucho tiempo. La alianza ya no se sellaba con la esperanza, sino con la necesidad de la batalla». Arthur recogió sus viejos libros de leyes, polvorientos pero no olvidados. «¿Barreto quiere jugar sucio? ¿Quiere usar la ley en tu contra? Estupendo», dijo Arthur con un brillo peligroso en los ojos. «Usaremos la ley en su contra, pero usaremos la ley de verdad. Usaremos los documentos que encontraste. ¿Cree que vives en condiciones insalubres? Le mostraremos al juez quién vive realmente en la inmundicia, quién construyó un imperio sobre la corrupción y el fraude». Sabían que la audiencia en la Oficina de Servicios de Protección Infantil estaba programada para unos días después. Esa sería la primera batalla. Barreto estaría allí, fingiendo ser un ciudadano preocupado. Y fue precisamente allí donde Arthur planeó su primer movimiento. La decisión de Elena ya no se trataba del oro.
El oro era simplemente una herramienta. La decisión se trataba de algo mucho más importante. Se trataba de recuperar su dignidad, proteger a su hijo y desenmascarar al monstruo que gobernaba la ciudad desde las sombras. La casa abandonada, que debía ser su ruina, se había convertido en su fortaleza. Y el abogado en bancarrota, que se suponía que sería su último recurso, se había convertido en su espada. Los días previos a la audiencia fueron una mezcla de temor y preparación intensa. La pequeña y apartada casa de Arthur se había transformado en un cuartel general. El olor a alcohol había sido reemplazado por el aroma a libros viejos y café fuerte. Para Elena, observar a Arthur trabajar era como ver a un maestro escultor liberar una obra maestra de la piedra. El abogado loco había desaparecido, y en su lugar había un estratega brillante. La niebla en sus ojos se había disipado, reemplazada por un fuego que no había visto en nadie más. No solo estaba preparando una defensa, estaba preparando un ataque, y comprendió, con una claridad que a la vez la asustaba y la reconfortaba, que no solo luchaba por la casa o el dinero, luchaba por ella y por Lucas, como si fueran suyos. En la víspera de la audiencia, la tensión era casi palpable. Arthur dejó de escribir y miró a Elena, que acunaba al enfermo Lucas. «Elena, mañana el juez querrá saber qué quieres. Barreto dirá que quieres dinero, que eres una estafadora». Elena acomodó la manta sobre su hijo. Su voz era baja, pero firme como el acero. «No quiero el oro, Arthur. El oro es solo metal. Quiero que mi hijo esté orgulloso de mí. Quiero que ese hombre ya no pueda usar su poder para destruir a otras familias como destruyó la mía. No quiero venganza. Quiero justicia. Quiero que pare». Era la decisión definitiva, no la riqueza, sino la justicia. Arthur sintió un escalofrío. La pureza de esa petición era su arma más poderosa. «El oro es una trampa», asintió. «Nos acusaría de robo y la ciudad lo creería. Pero los documentos son la verdad. Y la verdad es lo único que un hombre como Barreto no puede comprar ni destruir. Usaremos la verdad. ¿Quiere jugar a los tribunales? Estupendo. Este es mi territorio». Su plan estaba sellado. No solo defendería a Elena, desenmascararía a Barreto, usando la misma ley que el villano creía controlar. Lo desenmascararía ante todos. Entonces Arthur hizo algo que ni siquiera esperaba. Miró a Elena, a sus fuerzas agotadas. «Elena, Barreto va a atacarte, va a presentarte como una madre soltera, inestable, desesperada. Va a usar tu pobreza y tu dolor en tu contra, para demostrar que eres incapaz». Respiró hondo y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Hay una manera de protegernos, de proteger a Lucas, de demostrarle al tribunal que no estás sola, que tienes un hogar. Cásate conmigo, no por amor, todavía, sino por la ley. Como familia, nuestra posición será inexpugnable. Di que sí». Elena miró al hombre. Días atrás era un ermitaño destrozado. Ahora le ofrecía su nombre, su protección. Ella no lo interpretó como una propuesta romántica, sino como algo mucho más profundo, un pacto de batalla. Comprendió la lógica, la seguridad, pero en el fondo también vio la bondad que intentaba ocultar. «Por la seguridad de mi hijo», dijo, «y por nuestra justicia, sí, acepto». Se casaron a la mañana siguiente, en una ceremonia civil rápida en el pueblo vecino, con Lucas como único testigo. Un documento firmado que sellaba su destino antes de la batalla final. Llegó el día de la audiencia. El pequeño juzgado del pueblo estaba abarrotado. La gente se agolpaba contra las puertas. Era el mayor espectáculo en años. La viuda pobre y el abogado desquiciado contra el hombre más rico y temido de la región. El señor Barreto estaba allí, en primera fila, con su mejor traje. Parecía relajado, repartiendo sonrisas condescendientes.
susurrándole al oído a la representante de los servicios de protección infantil como si fueran viejos amigos. Estaba allí para saborear su victoria final, para ver cómo Elena era destruida públicamente. No tenía ni idea de lo que le esperaba. El ambiente estaba cargado de la injusticia que estaba a punto de ser sellada y oficializada. La representante de los servicios de protección infantil fue la primera en hablar. Presentó el caso con una frialdad y un distanciamiento burocrático. Condiciones insalubres, riesgo inminente para la salud física y psicológica del menor, negligencia materna. Se proyectaron en la pared fotos de la casa de la colina, tomadas el día de la tormenta. El moho, las ventanas rotas, el sótano oscuro. Para cualquiera allí presente, parecía una causa perdida. Elena apretó la mano de Arthur, temblando. ¿Puedes imaginar, espectador, el terror de una madre al ver su lucha diaria distorsionada y utilizada como arma para arrebatarle a su único hijo? Entonces llamaron al señor Barreto al estrado, como un testigo preocupado, un ciudadano ejemplar. Su voz era suave, casi paternal, rebosante de falsa compasión. Conozco a la pobre Elena desde hace años. Intenté ayudarla, por la memoria de su esposo, pero ella no está bien, está inestable. Me preocupa mucho el pequeño Lucas. Ese lugar, la casa de la colina, no es un hogar, es un peligro. Mintió con la misma naturalidad con la que respiraba, y el juez pareció asentir. La soga estaba siendo colocada alrededor del cuello de Elena. Entonces Arthur se puso de pie. Toda la sala murmuró. El loco iba a hablar, pero el hombre que se levantó no era el borracho solitario del que hablaba el pueblo. Era Arthur, el abogado, vestido de traje, bien afeitado, con ojos que ardían con una intensidad glacial. Por ahora no tengo preguntas para mi cliente, su señoría, dijo con voz atronadora, silenciando la sala. Quisiera interrogar al señor Barreto. El silencio fue total. Barreto sonrió con arrogancia. ¿El abogado que merodea por las puertas de la prisión quiere hacer preguntas? Muy bien. Señor Barreto, usted tiene un gran interés comercial en la propiedad conocida como Casa en la Colina, ¿verdad? ¿Para su nuevo condominio de lujo? Barreto se puso tenso. Su sonrisa se desvaneció. Eso no tiene nada que ver con el bienestar del niño. Al contrario, replicó Arthur, acercándose como un depredador. Es el centro de todo. ¿Puede usted confirmar ante este tribunal el origen exacto de las tierras que su familia ha poseído en esa colina durante 3 generaciones? La trampa estaba tendida. El aire se enrareció. El abogado de Barreto, un joven nervioso, se puso de pie. Objeción. ¿Qué tiene que ver su historial familiar con la custodia de este niño? Arthur se giró lentamente hacia el juez. Señoría, tiene todo que ver. Demostraré que esta denuncia ante los servicios de protección infantil no es un acto de civismo, sino un acto cobarde de coacción, fraude y persecución. Este hombre utilizó el sistema para intentar expulsar ilegalmente a mi cliente, y ahora a mi esposa, de una propiedad que quiere robar. La palabra esposa resonó en la sala como una bomba. Fue entonces cuando Arthur abrió el maletín de cuero original que había encontrado en la caja fuerte. Estos, señoría, son los títulos de propiedad originales de Colina que datan de hace 80 años. Prueban, sin lugar a dudas, que el abuelo del señor Barreto falsificó documentos, robó estas tierras a sus dueños originales y amasó su fortuna mediante un crimen. Colocó los documentos amarillentos sobre el escritorio del juez. La casa de Colina, al estar abandonada, pertenece por ley a quien la descubrió y la hizo habitable. Pertenece a Elena. Y los documentos que ella encontró demuestran que todo el imperio Barreto es una farsa. Y lo más importante, tronó Arthur, señalando a Barreto,
La denuncia sobre las condiciones insalubres se presentó de forma anónima al día siguiente de que los secuaces del señor Barreto fracasaran en su intento de llevarse a mi cliente por la fuerza. Esto no es una audiencia de custodia, señoría. Es un intento de secuestro legal, orquestado por un delincuente. La sala se convirtió en un caos. La gente que antes temía a Barreto, ahora lo miraba con odio. La farsa había quedado al descubierto. Barreto no pudo soportarlo más. La máscara de ciudadano ejemplar se desvaneció, revelando al monstruo que llevaba dentro. ¡Mentiras! ¡Todos son mentiras!, gritó poniéndose de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la furia. «Esa mujer es una puta, una ladrona, entró a robar. Estos papeles son falsos. Nadie se va a llevar lo mío». Al gritar, confesó. Se condenó a sí mismo. Mostró a todos su verdadera naturaleza. Su poder, basado en el miedo, se evaporó en el instante en que perdió el control. El juez golpeó con fuerza el mazo. El sonido resonó como un disparo en el silencio que siguió. «Silencio, señor Barreto. Se le acusa de perjurio y obstrucción a la justicia. Guardias, detengan a este hombre». Se volvió hacia Elena, con expresión más amable. «Señora Elena, o mejor dicho, señora Arthur, el caso en su contra queda desestimado. Le pido disculpas en nombre de este tribunal por el calvario que ha sufrido». La representante de los servicios de protección infantil, pálida como un fantasma, se acercó y se disculpó con Elena, que solo lloraba, aferrada a Arthur. Por primera vez se había hecho justicia. La caída de Barreto fue un espectáculo que la ciudad jamás olvidó. La investigación ordenada por el juez, tomando como punto de partida los documentos de la caja fuerte, desenterró un entramado de décadas de fraude fiscal, acaparamiento de tierras y extorsión. Lo perdió todo. Su mansión de mármol fue subastada para saldar sus deudas. El hombre que una vez fue dueño de la ciudad era ahora un anciano prisionero. Para Elena y Arthur, la victoria en los tribunales fue solo el comienzo. Regresaron a la casa de la colina, no como refugiados, sino como propietarios legítimos y con todos los derechos. El matrimonio, que comenzó como un pacto de protección, floreció en el terreno fértil del respeto mutuo. Arthur vio en Elena una fortaleza moral y una bondad que sanaron su amargura. Elena vio en Arthur un genio y una devoción que la hicieron sentir segura por primera vez desde la muerte de su esposo. Su amor no se construyó sobre promesas fáciles, sino sobre cicatrices compartidas y una victoria arduamente conquistada. Y lo primero que hizo Arthur fue presentar los papeles para adoptar a Lucas, no solo legalmente, sino también en su corazón. Y el tesoro en la bóveda. Resuelta la situación legal, la fortuna, el oro y el dinero antiguo les pertenecía indiscutiblemente, parte de la propiedad olvidada. Pero no la usaron para comprar yates ni mansiones en otros lugares. La usaron para honrar el lugar que los había salvado. Comenzaron la gran renovación de Hill House. Las tablas podridas fueron reemplazadas por la mejor madera. El olor a humedad dio paso al aroma de pintura fresca y pan recién horneado. Donde antes había oscuridad, instalaron grandes ventanas. La casa maldita estaba sanando, al igual que la familia que ahora la habitaba, transformando el símbolo del abandono en un faro de esperanza. 5 años después, la cámara hace un lento zoom, no a un esqueleto de madera en la cima de una colina, sino a una hermosa mansión restaurada, llena de luz, ahora conocida en toda la región como Hope Hill. El jardín, antes un enmarañado de maleza, ahora rebosa de color. Vemos a Elena, radiante, sirviendo limonada en una soleada veranda. Vemos a Arthur, ya sin amargura, con la serenidad de un hombre que ha encontrado su propósito, leyendo un libro en una hamaca, corriendo por el césped. Vemos a Lucas, ahora de 11 años, sano, sonriente y seguro de sí mismo.
Y no está solo. Juega a la mancha con dos niños más pequeños, sus hermanos, a quienes Elena y Arthur adoptaron del mismo sistema que casi les arrebató todo. Usaron su fortuna restante para abrir un centro benéfico en la ciudad, la Fundación Hope Hill, que ayuda a otras familias que, como ellos, alguna vez enfrentaron la oscura noche de la injusticia. La familia estaba completa, próspera y en paz. Así pues, la historia de Elena y Arthur nos revela una de las verdades más profundas de la vida. A veces, los lugares que el mundo nos enseña a temer, lugares de abandono, decadencia y oscuridad, guardan las claves de nuestra mayor liberación. La casa en la colina era un símbolo de todo lo que la ciudad despreciaba. Estaba maldita, abandonada, inútil, exactamente como veían a Elena, una viuda pobre e inútil, una carga. Pero fue en ese lugar de desprecio donde se escondía la verdadera semilla del cambio, donde el mundo solo veía ruina. La fe halló un refugio secreto. Donde la sociedad veía una víctima, la vida estaba a punto de coronar a una reina. Esto nos enseña que el valor de las cosas y de las personas nunca debe medirse por la opinión de la multitud, sino por lo que se esconde en su interior. Ahora quiero que piensen conmigo. ¿Cuál era el verdadero tesoro? ¿Acaso el oro? Los lingotes de metal frío. Muchos habrían tomado ese oro y desaparecido. Habría sido una solución rápida, pero Elena sabía que el dinero, por sí solo, no compra la dignidad. El verdadero tesoro, la verdadera arma, eran esos documentos polvorientos. Eran la verdad. La decisión de Elena de no usar el oro para escapar, sino los documentos para luchar, fue lo que lo cambió todo. No solo buscaba riqueza, buscaba justicia. Y al elegir la justicia, lo ganó todo. Su hogar, su seguridad, una nueva familia, y recuperó su propia alma. Nos enseña que la verdadera prosperidad no es lo que acumulamos, sino aquello por lo que luchamos, incluso cuando estamos de rodillas en el sótano más oscuro. Su historia es también una lección de redención. Consideremos a Arthur, un hombre brillante, destrozado por la injusticia, que se escondió del mundo. Él, al igual que la casa y Elena, era alguien a quien la sociedad había tachado de loco y acabado. Pero ¿qué sucede cuando dos almas rotas se encuentran? No se dañan, se complementan. La valentía moral de Elena fue la llave que reabrió la mente de Arthur, y el genio legal de Arthur fue el escudo que protegió la bondad de Elena. Juntos, dos perdedores se volvieron invencibles, demostraron que, a veces, nuestra mayor fuerza no proviene de nosotros mismos, sino del coraje que encontramos en otra persona. Y ahora, quiero saber de ustedes, sean honestos. Si estuvieran allí, en ese sótano, con su hijo enfermo en brazos, hambrientos, desahuciados y humillados, ¿qué harían en el lugar de Elena? ¿Tendrían la fortaleza moral para resistir la tentación del oro inmediato? ¿Tendrían el valor de confiar en un abogado que todos tachaban de loco para luchar por algo más importante que el dinero? ¿O habrían aceptado el tesoro y simplemente desaparecido, buscando solo su propia supervivencia? No hay respuesta incorrecta, pero su elección marcó su destino. Dejen su opinión aquí en los comentarios. De verdad quiero saber qué harían ustedes en esta situación. ¿Y qué opinas de la caída del señor Barreto? ¿Crees que se lo merecía? La justicia terrenal puede haber sido lenta, pero cuando salieron a la luz los documentos de esa caja fuerte, fue implacable. Historias como la de Elena nos recuerdan que nunca debemos perder la fe. Si la historia de Elena y la redención de Arthur te conmovieron, si crees que el bien, al final, siempre triunfa, entonces muestra tu apoyo. Dale me gusta a este video para que YouTube sepa que este es un mensaje que vale la pena difundir. Y si aún no eres parte de nuestra familia, suscríbete al canal ahora.
No te cuesta nada, pero nos ayuda a seguir llevando estas historias de esperanza al mundo. La vida de Elena dio un giro inesperado, pero la verdad es que los secretos familiares y las injusticias ocultas están por todas partes. Si te conmovió la fortaleza de Elena al desenmascarar a un tirano usando documentos antiguos, haz clic en el video que aparece aquí. En él, conocerás la historia de la mujer traicionada por su propia hermana, quien intentó robarle en el lecho de muerte de su padre. Lo que ella no sabía era que su padre había dejado un secreto escondido en el lugar más insospechado, un secreto que lo cambiaría todo para siempre. No te lo pierdas. Haz clic aquí y nos vemos.